con nosotros acá en la mesa de debate de Radio Atalaya y de Punto de Vista es el ingeniero Nicolás Romero Sancter, ¿verdad? No voy a decir muchas cosas de él en cuanto a su vida pública, pero sí para el tema que vamos a dialogar con él, que es el tema de la crisis eléctrica. Lo hemos llamado porque él fue en su momento gerente general, máximo directivo del Instituto Ecuatoriano de Electrificación, INESEL, que es lo que ahora es, pues, con Excel, bueno, tantas cosas que regularmente inventan para asumir la responsabilidad del manejo del sector eléctrico. Ingeniero Mendoza, ya está con nosotros nuestro primer invitado para que le dé el saludo pertinente. Gracias, muy amable Alcides. Y solo una precisión, como estos nombres del sector eléctrico son tantos y además a uno pues obviamente mezclan. Y no solo en el sector eléctrico, también es en telecomunicaciones. Antes había Yetel, después Metel, después Pacifictel, Andinatel, después CNT. Bueno, eso es en telecomunicaciones. En eléctrico también. Había Yetel, después acá había Emelec, después Catec, Pacifitel, Ninatel. todos esos, todos esos. Entonces, el Conelec, perdón, Conecel es la empresa por si acaso que usted decía, es la empresa de celulares, que es la misma empresa, Ah, claro, no, sí, 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 tienes razón, tienes razón. pero es que uno se confunde, es verdad, Sí, es uno se verdad. compone, pues. Así como hay OTCL, que es Movistar. Claro, exacto. Esa es la verdad, ese es el nombre de las empresas, pero pues razón comercial e internacional, pues son transnacionales, es claro, Movistar o lo que le pongan, ¿no? A nivel internacional. En este caso, como usted dice, el INESEL era el que tenía todo el manejo en la época de la década de los 70 durante el gobierno del general Rodríguez Lara, y luego también de el almirante Poveda, del general Legoro y del general Durán Arcentales. Y luego vinieron todos estos otros que se convirtieron también en Transelectric, ahora se llama Cenace. Hubo con Conelec, pero ahora con Conelec, que es el regulador, se llama algo así como Arconel se llama, Con él, sí. Arconel. Imagínense ese nombre, Arconel, o sea, la Agencia de Regulación y Control de la Electrificación. O sea, un nombre dificilísimo que además no se sabe si está por encima o por debajo o al lado del SENACE o qué mismo. Entonces le vamos a dar el muy buenos días al ingeniero Nicolás Romero Sangster, que conoce muchísimo de estos temas, además que siempre ha estado siguiendo al sector eléctrico, pues estudiándolo y profesionalmente. Además fue director ejecutivo de CDG, en donde se creó yo creo que el mejor proyecto multipropósito de riego, embalse, generación eléctrica que existe en el Ecuador y de Doble riego, perico, pues ¿no? obviamente. Sí, exactamente, Daule Y su Perico, central como bien. hidroeléctrica, Marcela Niado, ¿no? Totalmente, así fue Alcides. Y luego los embalses que vinieron de esta misma central, porque los bypass, lo que se llevaron hacia la península de Santa Elena y esas playas, generaron también unos enormes embalses como la presa del Azúcar, etcétera, la San Juan en playas, etcétera. Entonces, vamos a darle muy buenos días, Nicolás. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido. Gracias Andrés, buenos días y gracias por la invitación. No, a usted, y vamos a hablar de este tema in extenso. Hace pocos días estuvo con nosotros, la semana anterior, el ingeniero Jorge Trujillo. Él fue presidente del CONELEC, del Consejo Nacional de Electrificación, en el gobierno del doctor Gustavo Noboa. Y dentro de lo que nos comentaba era que antes del INESEL, había en los diferentes lugares del país
me imagino que básicamente en los sectores urbanos, porque no creo que haya sido en los sectores rurales, empresas privadas, como acá en Guayaquil, Emelec, que hacían el trabajo de generación y también de distribución, y que luego pues se cambió el modelo para que lo maneje Inesel. Y ahí comenzaron la construcción de las grandes presas hidroeléctricas, como el caso de Paute, que se terminó también a finales de los 70, por ejemplo, Agoyán, y usted nos podrá seguir diciendo qué más, porque conoce perfectamente el tema. Entonces, ¿cómo funcionaba mejor? ¿Antes o después de Inesel, Nicolás? Mira, Andrés, realmente la creación de Inesel fue el que dio el inicio al desarrollo eléctrico del país, porque como usted bien anota, anteriormente era algo que no estaba organizado, no había capacidad de generación, sino que cada provincia o cada ciudad veía cómo resolvía su problema. Guayaquil, felizmente, tuvo desde 1925, creo, Lo de la Melec. suerte de tener a Emelec, una inversora extranjera que pertenecía a Electric Board and Share, proveyendo el servicio de energía eléctrica, que además también tenía el servicio de Riobamba. Eso la gente casi no conoce, que Emelec también era proveedor de energía eléctrica en la ciudad de Riobamba. Eh, eh, Cuando fui nombrado gerente de Inesel en el año 72 al 75, Inesel ya tenía 10 años de vida. Y realmente durante todo ese periodo lo que se había dedicado a hacer Inesel es hacer planificación. Y era una planificación bastante bien hecha y bastante bien realizada en donde se estableció cuál debería ser el plan eléctrico. Las empresas eléctricas en esa época se establecieron como sociedades anónimas, en donde los inversores eran básicamente Inesel y el municipio, con excepción, repito, de Emelec, que era una empresa, que era una empresa privada. Existían dos cooperativas de electrificación rural, una en Santo Domingo y una en Daule, que yo me encargué de terminarlas porque realmente era un fracaso, porque ellas fueron impuestas básicamente por los Estados Unidos, que en los Estados Unidos las cooperativas eléctricas funcionaron extraordinariamente bien y fueron las que dieron el gran vuelco y transformación de la energía después de la Gran Depresión de 1920. Pero la idiosincrasia nuestra es totalmente diferente y no funcionaban en absoluto. Y entonces las eliminé y creé empresas eléctricas como sociedades anónimas en lugar de ellas, la de Santo Domingo de los Colorados y la de Daule. Eh, se- eh, en esa época se hizo un plan de electrificación. Comenzamos a construir la primera central hidroeléctrica del país, que fue Pisayambo, que ahora se identifica como Sayamba. Pucará. Y a propósito, está tan bien construida que hasta ahora sigue funcionando y generando sus 72 megavatios. Fue inaugurada en el año 75, además. Mira que usted ya se puede imaginar los años que tiene. Allí diseñamos un plan en el cual la primera central grande que tendría que entrar sería Paute. Dejamos diseñado Paute, dejamos financiado Paute y dejamos convocado el concurso para ver quién lo construía, que finalmente lo construyó una compañía italiana. Pero se dejó iniciado todo el proceso de desarrollo eléctrico del país, se comenzó a construir el Sistema Nacional Interconectado e Inesel realmente controlaba todo. Se hizo una nueva ley de electrificación y las cosas marchaban para mí bastante bien, excepto que quizás se debió haber dividido y haber creado un ente controlador, nada más, y dejar a Inesel manejando todos los aspectos. Lo que sí estaba, y en el aspecto personal, yo estaba consciente, es que el Estado no es un buen administrador, no es un empresario. Y en esa época, desgraciadamente, las instituciones internacionales no prestaban dinero a los privados para hacer las grandes inversiones hidroeléctricas que son las que necesitaba el Ecuador. Entonces estaba bien que el Estado sea el que haga la inversión. Pero mi preocupación grande era
que siendo el Estado ineficiente como empresario, las empresas eléctricas regionales iban realmente a deteriorarse con el tiempo. Y entonces logré que el presidente Rodríguez Lara emita un decreto que creaba un impuesto adicional de 10% a los industriales y a los comerciantes, y con ciertos límites para evitar que los grandes industriales que generaban mucha electricidad con el correr de los tiempos se constituyan en los dueños mayoritarios. Creamos ese impuesto del 10% para futura capitalización. Era un impuesto que iba a durar 10 años y al cabo de los 10 años se convertían en acciones para que los empresarios, comerciantes e industriales sean accionistas de las empresas eléctricas regionales, y al tener una participación importante se preocupen del estado del servicio a nivel de distribución, y además ya sea un inicio de una privatización del sector privado, sobre todo en la parte de distribución de la energía eléctrica, o sea, el que nos lleva la energía directamente a la casa finalmente. Desgraciadamente, un ministro de Finanzas que vino después consideró que eso no estaba bien y lo volvió un impuesto. Y ya no fue capitalización, sino que fue impuesto, y destruyó una idea que para mí, no por el hecho de que haya salido de mi cabeza, me parecía adecuada, porque toda la vida he sido enemigo del Estado como empresario. Y el problema que tenemos en la actualidad, por amor de Dios, es ese. Es el típico ejemplo de un Estado que no es buen empresario y que como es mal empresario, también hace mal lo que debería hacer. Las cosas esenciales que debe hacer el Estado es darnos seguridad, por ejemplo, pero no lo puede hacer porque está metido en tantas actividades que sencillamente las cosas no las hace en forma correcta. Por otro lado, en el momento en que eliminaron a Inesel, así como cuando eliminaron a CEPE, crearon una serie de instituciones. Cada una de esas instituciones creo que creó otra. La burocracia se inventa sola. Usted comienza manejando una empresa con 21 empleados de forma muy eficiente, y de repente usted le encuentra que tienen 60 empleados manejando la misma empresa, porque la burocracia es así. Hoy día tengo yo un asistente, mañana digo, "No, sabes que tengo demasiado trabajo, trae al otro asistente". Y además, pues, usted conoce cómo es la situación en Quito. Hay familias enteras que trabajan en los diferentes ministerios. Entonces, se agencian para ir creando burocracia. Y el grave problema de este país no es el eléctrico, es la forma en que está constituido el Estado ecuatoriano, que tiene, o lo cambiamos de una vez por todas, o vamos a seguir con este mismo problema en apagones, en petróleo y en todas las actividades que está manejando el Estado como empresario, los cuales se hicieron peores con ese mamotreto que yo lo llamo, porque yo lo llamo mamotreto desde el principio, que se llama Montecristi, que para mí es la mayor desgracia y es la culpable de la mayor La cantidad de los Constitución de problemas que Montecristi. tenemos en la actualidad. La Constitución de Montecristi. La constitución de Montecristi, que, como digo, es un mamotreto, es una constitución de derechos, ¿no es cierto? Pero son derechos que no son definibles, porque dígame usted, ¿cuál es el derecho al buen vivir? ¿Cuál es el derecho al buen vivir para usted Indefinido. y cuál es para mí? Es Claro, diferente. y ahí hay otro concepto. Usted puede tener uno y yo puedo tener otro. Así es. ¿Cuál es su concepto al salario justo? Usted puede tener uno, yo puedo tener Por otro, y supuesto. cada uno. O sea, como usted no puede definir esos derechos, usted le da opio al pueblo diciéndole, mira, te he dado todos estos derechos, pero no le he dado nada. Lo que le han dado es una burocracia, y lo que le han dado es, no sé, es una entelequia total que no sirve para nada, y a eso estamos llegando. Y desgraciadamente los políticos no están interesados en resolver el problema. En este momento los políticos lo que están interesados es en echarle toda la culpa a Novoa, que realmente lo que hay ha heredado, tanto Lazo como Noboa han heredado un problema que viene desde el año 1997 o un poquito antes, cuando se eliminó Inesel y se crearon todos estos entes que fueron cada uno siendo más incompetentes que el otro y llenaron de burocracia. Eh, ¿Cuáles son los únicos servicios públicos que funcionan en este país en forma eficiente? Para mí son dos: los aeropuertos de Quito y Guayaquil y los teléfonos celulares, que están en manos del sector privado. Ya. Pero yo le aseguro, Nicolás, Nicolás, sí, sí, lo interrumpo para preguntarle lo siguiente, pero el, sí es cierto también
que los gobiernos de turno que han heredado, como usted dice, esta herencia tremenda, esta herencia nefasta de esta centralización, estatización de la parte energética, tampoco se han preocupado y no han metido dinero por falta de dinero o por lo que sea, por ejemplo, de mantener el parque térmico, Nicolás. O sea, también eso no es cuestión del sistema, esa parte específica me refiero, porque estoy de acuerdo con usted, pero ni Lenín Moreno, ni Guillermo Lazo, ni este gobierno de Daniel Noboa han metido el dinero y se necesita tiempo además para poner a funcionar el parque térmico como lo haría cualquiera en sus empresas o en su domicilio, pues de manera privada me refiero, pero acá a nivel nacional. Pero si usted repara en este momento, mire, el parque térmico más o menos son 1.400 megavatios, tengo entendido. Actualmente está generando alrededor de 700, 750. Supóngase que usted lo repara totalmente y tiene los 1.400. Lo que vi el 22 o el 23 de septiembre es que la demanda estaba en 4.800 y se estaba generando alrededor de 3.000. Por lo tanto, el déficit es de 1.800. De manera que usted tiene razón. Hay un grave problema de falta de atención, no solo al sector, no solo a las plantas termoeléctricas, sino a las mismas plantas hidráulicas. Pero eso no resuelve el problema. Así hubieran hecho la mayoría un milagro de mantenimiento, no se resolviera el problema en este momento. Y ahora que usted toca este problema de mantenimiento, yo creo que cuando comience a llover y ya resolvamos este problema de la generación, va a ver usted los graves problemas que vamos a tener con el sistema de transmisión, con las subestaciones, los patios de maniobra, porque eso también está a punto de colapsar, porque todos los gobiernos anteriores no le han dado la atención adecuada Bueno, al sector. ¿se acuerda que hubo hace un mes, me parece, un mes y medio, un apagón por el tema de transmisión, ¿no? Correcto, eso fue una falla aparentemente en algún sector en Paute que hasta ahora, en Dice que fue Masar, falla humana, que dice. hasta ahora no ha sido explicado en forma muy clara. Eh, Mire, el problema es serio, el problema es grave, no hay soluciones de la noche a la mañana. Hay que repensar seriamente este país, no solo en el sector eléctrico, sino en todos los aspectos, porque si seguimos con este concepto de que el Estado es el empresario y es el que maneja las cosas, no vamos a resolver nada. Todos los días vamos a tener vivir de apagones en apagones o de problemas en problemas. Las 9 de la mañana con 42 minutos, 9 con 42 minutos. Don Alcides Ezequiel Montilla. Ingeniero Romero, usted ha dicho que la solución a la crisis eléctrica es inversión privada, Ujú. pero primero, hay que resolver el problema de la Constitución, porque Así el es, sector eléctrico es sector estratégico. correcto. Punto uno, no quiere el Estado dejar que la empresa privada maneje este sector. Dos, hay una ley que fue aprobada en enero, no más apagones, que no dio el porcentaje necesario para que la empresa privada pueda invertir. Hay otro proyecto que ya envió el presidente hace poco, que es de carácter económico urgente, que amplía hasta 100 esa posibilidad. Muy poco, Muy poco, ¿verdad? muy Y poco. entonces, ¿qué opción nos queda? Mire, es que no hay solamente esa ley, hay varias leyes que impiden que el sector privado invierta. Pero en el caso del sector eléctrico estamos hablando. En el sector eléctrico hay varias leyes, no hay solamente esa ley. Hay una serie de elementos que prohíben que, por ejemplo, usted vende el exceso de energía que pueda producir si usted tiene un generador para su propia industria. Hay una serie, mire, hay que sentarse seriamente entre una serie de expertos y técnicos actuales que estén realmente actualizados en el problema y modificar todo el esquema del sector eléctrico, cambiarlo para que pueda venir el sector privado a invertir. Eh, en el sector de distribución, las pérdidas negras llegan al 18%. 240 millones de dólares en pérdidas negras. Es el Y que las 18%, pérdidas negras no solamente es por robo, por por deficiencia supuesto. también del manejo. Es que se pierde energía en los sistemas porque los sistemas son obsoletos, etcétera. Obviamente, no es solamente robo. Ya. Entonces,
ahí hay más ineficacia. Y yo le aseguro que si estuviera en manos del sector privado, eso no se da. ¿Por qué? Porque el sector privado está preocupado de que su rentabilidad sea efectiva. Entonces, hay que cambiar una serie de leyes, comenzando, como usted bien dice, por la Constitución y otras leyes anexas, para desmontar todo este esquema burocrático que lo que único que hace es aumentar la burocracia para controlar el sector eléctrico y disminuir la importancia que tenga el sector privado, y que es el único que nos puede salvar en este momento O sea, realmente. tal como está la situación jurídica del país, un empresario, un inversionista extranjero que tenga 3.000 millones de dólares y quiere invertir en solucionar la crisis eléctrica del Ecuador, no podría en este momento. No, ¿usted se acuerda que en el gobierno de Guillermo Lasso se trató de pasar crear un Claro, fideicomiso? sí, sí, sí. Y ese fideicomiso era para que las empresas Era como de eléctricas 500 y pico de megavatios, ¿no? seleccionen una parte de ese dinero para que vaya a pagar la inversión privada. Ya, la empresa eléctrica Cuenca y la empresa eléctrica Quito se Se opusieron pusieron. y Más la de Quito que la de Cuenca. presentaron un recurso ante la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional de Justicia declaró inconstitucional ese fideicomiso. Entonces, si usted tiene por todo lado, por todo es que la mentalidad burocrática, disculpen, pero es en la capital en donde está centrada toda esta burocracia que vive del Estado, se las ingenia para ponerle todas las trabas habidas y por haber al sector privado para que invierta en electrificación o en cualquier otra cosa. Ahora, supongamos que se resuelva el tema del sector estratégico de la Constitución y que se vuelva a rehacer la parte legal que permita facilitar la inversión extranjera en el sector eléctrico. ¿Dónde usted pondría su inversión si es que es un inversionista extranjero con multimillonaria cantidad de dólares? En el sector hidroeléctrico, en el parque térmico, en energías renovables, ¿en qué podría usted dinero Mire, realmente? el sector hidroeléctrico, creo que todavía hay uno o dos proyectos más importantes que se pueden desarrollar sobre la cuenca oriental. Y eso creo que sobre el río Santiago todavía hay una central grande que se O sea, pueda usted sigue confiando construir. en la hidroeléctrica, Hay que, a pesar de los problemas de estiaje que Es la tenemos. más barata, es la más barata, pero lo que hay que hacer es hacer un análisis. Pues. Hay que hacer el análisis de ver cómo son los estiajes, cuándo se han presentado, con qué frecuencia, etcétera, etcétera, y en base a eso hacer un mix. Y entonces invertir no solamente en hidroeléctricas, hay que invertir también en sistema eólico, en todo el Las páramo renovables, ecuatoriano. claro. En todo el páramo ecuatoriano hay vientos y se pueden dar. En la costa ecuatoriana durante 8 meses hay bastantes vientos importantes y también se puede generar. Todavía no hemos explotado para nada la energía solar. Hay dos proyectos que fueron adjudicados, es de Ripley. Los Oye, adjudicó Lenín Moreno, un proyecto eólico en Loja y un proyecto Billonaco, algo térmico en así. el Aromo. Billonaco, claro. Y Sí, Alaromos, claro. ya. Esos dos se adjudicaron en el 2020, en noviembre del 2020. Los firmó recién Guillermo Lasso en marzo del 2023. Y creo que hasta ahora han puesto un perno, porque todavía no hay, creo que, análisis de ambientales, o todavía no hay la seguridad para que el inversor reciba el retorno. Entonces, una vez más, yo puedo invertir en una serie de cosas. Ahora inclusive hay una modalidad nueva que usted puede generar agua con las mareas, con el oleaje del mar. O sea, cada día va adelantándose, la tecnología va más adelante que nosotros, pero la burocracia ahí queda, ¿no? Y los contratos colectivos, que también hay que hablar, de los contratos Por colectivos supuesto, onerosísimos, ¿no? ¿Por qué Chile, por qué Colombia, o por qué Perú no tienen problemas de energía como nosotros, a pesar de que tienen estiaje, no hay lluvias, etcétera? porque el sector privado ha intervenido. Inclusive Perú tiene concesionado al sector privado líneas de transmisión, cientos de kilómetros de líneas de transmisión, no solamente la generación. Entonces, Pero son es más parte térmica que hidráulica que sí. se entrega a la empresa Yo creo que privada, ¿no? sí, yo creo que sí, porque ellos tienen pocas posibilidades pero son países que Chile no, Chile sí tiene muchos proyectos hidroeléctricos. Son países que han pensado muchísimo mejor que nosotros, y que primero que han establecido objetivos nacionales, y objetivos nacionales que los siguen todos los presidentes.
Fíjese usted que Fujimori, que acaba de fallecer, contrató a Porter, a Monitor, la compañía de Porter, para que analice cuáles eran las formas en que el Perú debía desarrollarse. Monitor llevó a 5 a 6 gringuitos de Harvard, y contrató un equipo de unos 60 economistas peruanos, sociólogos, ingenieros, etcétera, y planificaron el desarrollo del Perú. Todos los presidentes que le han seguido han tenido que seguir ese proceso porque ya ese proceso está en marcha y el sector privado ya entró en ese proceso. Y a Sí, pesar de pues, todos los cambios que han habido y todos los porque problemas, allá el sector eléctrico es un objetivo nacional claro, que debería ser aquí en el Ecuador también. pero Perú tiene varios objetivos nacionales. Perú con esos proyectos se convirtió, por ejemplo, en un momento en el primer exportador del mundo de espárragos, por ejemplo. O sea, en este momento está construyendo un puerto que va a ser el puerto más grande. Espectacular con ayuda china, ¿no? Así es, y está haciendo una serie de inversiones en Nos industria. va a dejar atrás con nuestros puertos. Ya nos dejó atrás hace mucho tiempo atrás, por amor Imagínense, de Dios. imagínense. El problema es nuestro. Y nosotros somos la ovejita negra, realmente comparado con el desarrollo que tiene Perú, que tiene Colombia, ¿no? Oiga, otro tema, ¿verdad? Dentro del mismo asunto eléctrico, otro tema que también quiero preguntar, las tarifas eléctricas, ¿verdad? Si viene un inversionista y revisa el cuadro tarifario nuestro, aparte de los otros problemas que hay, ¿no? Ubiquémonos solamente en la parte de la tarifa. ¿Le darían ganas de venir a invertir con las tarifas actuales que tenemos? Hay que ver, hay que ver cuánto de esa tarifa está pagando burocracia, cuánto de esa tarifa está pagando pérdidas negras, Subsidios, ineficacia y los subsidios. subsidios. Exacto, y subsidios. De manera que sí, ese es uno de los cambios adicionales que tienen que realizarse. Pero yo creo que con el sector privado las tarifas se reducirían porque el sector privado sería más eficiente y podría hacer las cosas de una mejor manera que lo que hace el Estado. Repito, el Estado ya ha demostrado que como empresario es un fracaso. Está bien que controle, tiene que controlar, debe controlar, esa es su función, pero no ser empresario. Ahora, hablemos de la situación actual de hoy día, ¿verdad? ¿Cómo analiza usted, ingeniero Romero, la manera como el gobierno está solventando el problema de los apagones, está solventando los cuadros de racionamientos, ¿verdad? Está anunciando la compra de barcazas, de plantas térmicas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted actualmente el caso? Mire, está haciendo lo que se puede hacer. Ni Mandrake el mago va a resolver este problema de la noche a la mañana. Y entonces el gobierno, por ejemplo, acabo de leer que ya está empujando a que se ponga en marcha Yuriquín, que es la central más grande del proyecto Toachi Pilatón, proyecto que ya lleva años de construcción y que va a llegar a costar como $1.000 millones. O sea, eso es una locura. Pero ya que está allí, ya se lo construyó, hay que apurar No queda más. a que, y son 200 megavatios más o menos lo que puedan generar. Vi que está rehabilitando el parque térmico y que creo que se van a aumentar unos 200 megavatios, 250, o ya se han aumentado. Se están comprando barcazas. Eh, 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 yo no estoy de acuerdo con esto de no cobrarnos los primeros 180 megavatios hora Claro, a durante partir los de próximos diciembre, tres enero y meses febrero. en compensación a los apagones. Los apagones ya los sufrimos. Yo no necesito que me lo compensen. Ya lo sufrimos. Pero, ¿qué es lo que sí se puede hacer? Bajar la demanda. Tenemos que bajar la ¿Y cómo demanda. la baja usted la Eh, demanda? A ver. a ver, si usted consumía 500 megavatios hora, por ejemplo, en su kilovatios hora en su casa, por ejemplo, y si yo le digo, mira, baja tu consumo a 200. Como ha bajado 300, ¿sabes qué? Te bajo 50 o 60% el costo de tu kilovatio hora por los próximos O dos sea, meses. ese premio. De premio, exacto. Entonces, si creamos un incentivo tanto al sector doméstico, al sector residencial, como al sector comercial y al sector industrial, de ahorro de energía, bajándole el costo del kilovatio hora, a lo mejor es la misma inversión que regalar estos 180,
pero se logra un objetivo que es bajar la demanda. Ya, en ese caso, pero hay otros sectores que más bien demandan más energía, porque usted sabe que la energía es desarrollo, es progreso, la energía eléctrica. Es desarrollo y progreso, demandan más energía. Claro, pero estamos pasando por un momento de crisis, pues. En este momento de crisis lo que hay que hacer es cómo paliamos la crisis hasta que se resuelva el problema. Y lo que tenemos que buscar es soluciones emergentes. ¿Cuál es, para mí, qué es mejor? ¿Quedarme cero oscuras o ahorrar energía y apagar un poco? Obvio, claro. Ah, Ahora, entonces, hay otros problemas que no, aparentemente como que están esperando que llegue. El estiaje más fuerte no es de ahora, es después. octubre, marzo. Oiga, y ese, imagínense, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, seis Así meses, es, así ingeniero. es, Con así las es. cosas que están pasando, yo no sé si vayamos a tener apagones, no, de 12 horas. Entonces, yo no creo que el problema se solucione inmediatamente. Le dije, primero tenemos la sequía que se nos viene y segundo, hay los graves problemas de falta de mantenimiento a los sistemas de transmisión, subestaciones que están sobrecargadas, patios de maniobras que no han sido analizados adecuadamente. O sea, el problema del sector eléctrico es serio. El problema del país es serio. Es realmente serio y nosotros seguimos en políticos interesados en figurar o en tratar de lograr un puesto y no o votar a algún ministro y no realmente en analizar qué se puede hacer con este país para que este país sea viable. Ahora, hay una realidad. Todos los años aumenta la demanda. Así es. Y no necesariamente esa demanda que se aumenta se satisface con nuevas obras que sí están avisadas. Leía un comentario de Alberto Acosta Burneo, decir que para hasta 2030 necesitamos 17.000 millones de dólares de inversión en el sector eléctrico, una Así cosa es. descomunal, ingeniero. Correcto. Y esa inversión no la debe llevar solo el Estado. Hay que traer inversión extranjera, hay que traer inversión privada, nacional y extranjera. O sea, porque es un absurdo pensar que solo el Estado, del Estado van a salir, de nuestros bolsillos van a salir esos 17.000 millones. Eh, el concepto de privatización, el concepto de concesionar una propiedad del Estado para que el privado la explote, gane algo de plata, pero dé un buen servicio, eh, es la mejor. El mejor ejemplo de ello son las carreteras que se han concesionado, que están funcionando extraordinariamente bien, los aeropuertos que se han concesionado, que están manejando extraordinariamente bien. El agua potable aquí, ¿ah? Agua potable en Guayaquil, por supuesto, Sí, porque en el resto del Ecuador no hay esa situación. Los teléfonos celulares. O sea, eh, sí. ¿por qué estar hablando mal del sector privado? El problema es que esto está manejado por un grupo de indígenas y izquierdistas que son los que influyen y comienzan a hablar del imperio y que se quieren regalar las joyas de la corona. ¿Las joyas de la corona qué son? ¿Velas? ¿Linternas? ¿Generadores portátiles que hacen ruido? No, Ahora ya las velas se han reemplazado por esos sistemas, ¿no? Ah, De ese los foco, poquitos ahorradores ah, que eso, son eso, focos esos que no, tienen batería. esos foquitos son una maravilla. Yo Sí. tengo como 4 en mi casa porque no tengo plata para generador. Igual, yo compré también esos que no foquitos queda más. y un UPS para el router, que también es maravilloso. Ah, cierto, eso me he olvidado. Me quedé sin internet, cierto. Es que claro, porque ese UPS cuesta 50, Sí, 60 sí. dólares, Funciona que 6 horas, o 8 horas. sea, 6 horas. Sí, Y, está bien. y entonces ya con eso Hay internet. hay internet, más la luz, lo que usted dice, las luces estas, de baterías, estos foquitos, que se acabaron pues al principio de los apagones, hace como unas 3 semanas, se acabaron, solo había en el centro, o sea, usted iba a los grandes almacenes y no había. Pero una pregunta, Alcidito, y para nuestro invitado, el ingeniero Nicolás Romero, cuando ya son las 10 de la mañana. El, Usted mencionó el tema de la generación o autogeneración en la ciudad de Guayaquil. Eh, y aquí a mí siempre me queda aquí como una parte que no sé qué ocurrió. La ciudadanía tampoco lo ha de recordar, porque más era del sector privado con esta empresa que se llama Electroquil,
¿Se acuerda que en los 90 Era nosotros, privada esa empresa. claro, aportábamos a través de la planilla de Está luz? fuera de la vía a la costa. Estaba en la vía a la conexión. costa. Después se hizo Claro, Electroguayas, pero exacto. vino el gobierno de Rafael Correa y la estatizaron y creo que vendieron una parte a unos norteamericanos. Pero cuando entró el gobierno de Correa, eso ya no. Creo que era 150 megavatios, creo que era, ¿no? Eran centrales a gas. Eran Claro. centrales A a gas, gas. sí. ¿Que eso es una energía, se considera limpia o Semilimpia, semilimpia? sí, consuma básicamente queroseno o gasolina. Sí. Pero se hizo con el dinero de las industrias de Guayaquil. Así es, así es. Y luego, ¿qué? ¿Ya eso no genera o qué? Oye, No, no. que yo sé, no existe ya. Yo tampoco, eso le iba a decir. Estaba, como dice el CIE, en la vía en la costa, ¿no? Yo pasaba y veía las instalaciones, la veía. Porque esto tuvimos en la década de los 90 al inicio, en los primeros 5 años, y bueno, hemos retrocedido entonces, desafortunadamente, con tanta fuerza. Hablemos del tema Toachi Pilatón. Eh, Estaba leyendo, yo no soy entendido en la materia, pero estaba leyendo este proyecto tiene más de 17 años, que ya se iba a hacer, no se iba a hacer. Después en otro lugar vi que tenía más todavía la programación del proyecto. Finalmente, después de que lo iba a hacer una empresa de un lugar, entiendo, después vinieron unos chinos, hay una pelea, los chinos estos de EWC, me parece que se llaman, nos ganaron un arbitraje al Ecuador. Ahora ya la van a terminar y van a poner en funcionamiento en el mes de diciembre 64 megavatios. 68. 68. Sí. Luego en enero otros 68 y en el mes de febrero otros 68. Es la única de las hidroeléctricas que está en otra vertiente, que no Entre se, Pichinche y Santo Domingo. entre Pichincha y Santo Domingo, que no sea la vertiente oriental. ¿Cuál es la historia de Toachi Pilatón? A ver, Toachi Pilatón, cuando yo era gerente de Inicial, hicimos los estudios O sea, ya desde los 70. sí, de factibilidad de ese proyecto. Y sencillamente lo eliminamos por completo porque es el proyecto más caro. Era muchísimo más barato poner en el mismo sitio una central térmica que construir ese proyecto. Ah, ya. Se lo construyó, no sé si fue durante el gobierno de Rafael Correa, pero se lo construyó porque se lo quiso construir y se acabó el Ahí es problema. donde más me metieron. Pero nunca se debió haber construido porque es un proyecto sumamente caro. Ahora que ya está construido, no queda más remedio que terminarlo. Realmente lo único que entró a funcionar fue Sarapuyo, que era una central pequeña de 48 megavatios, que era parte de ese proyecto. Y quedó pendiente los 203 o 204 megavatios 204. de Ayuriquín. Eso ha venido teniendo una serie ¿Dónde quedan esas Sacpuyo y Ayuriquín? Eso está en el camino entre Quito y Santo Domingo. Ah, también en ese mismo camino, ya. Correcto. Y entonces tengo entendido que este gobierno ha hecho todo lo posible por apurar el proceso, porque el instituto responsable y encargado de esto, la empresa, no sé quién habrá sido, pensaba inaugurarlo el primer trimestre del próximo año. Y ahora van a acelerarlo y van a entrar poco a poco hasta, y esos son 200 megavatios, así sean caros, es más caro no tenerlos, de manera que eso es una ayuda que va a dar. Eh, Realmente nosotros tenemos 12 centrales hidroeléctricas, de las cuales solamente 3 o 4 están hacia la vertiente del Pacífico. Solamente. Sí, Toachi Pilatón es una de ellas, la otra es San Francisco Minas, que está en el río Jubones, y la otra es Daule Peripa. Que Daule Peripa está funcionando normalmente. Sin ningún problema. Sin ningún problema. 600 megavatios, ¿no? 213 megavatios. Y allí pues hay 6.000 millones de metros cúbicos de agua. De embalse, ¿no? Claro. Tremendo embalse. Sí, un embalse Un embalse maravilloso. Ya quisiera amasar que tenga esa cantidad de agua, ¿no? Sería espectacular. Sería espectacular. Sería espectacular. Pero oye, aquí sí hay oportunidad de tener embalse. No hay más. No hay así nomás. Botan agua al mar en todos los estuarios del río Chone, de Puerto Viejo. Pero en este momento es un problema muy serio construir embalses por los ambientalistas, ¿no? Porque cada embalse
invade tierras que pueden ser... Claro. es un lío, cada día es Van a un la problema Corte mayor. Constitucional y se arma Porque, por una ejemplo, consulta. entre el embalse de Chongón y el embalse del Azúcar, hay otro embalse que se podía haber construido, eh, no se me viene el nombre en este momento, pero que el embalse de Chongón es de 300 millones y este embalse era de 700 O millones. sea, gigante también. Así es, El de Chongón es de 300 millones. 300 millones. Mire, que es el que le dicen aquí el Parque del Lago. Exactamente. Parque Lago, Y de allí claro. se ve el agua Turístico. playas y se ve el agua salina, ¿no? Oiga, y el problema de los sedimentos también de los embalses, que ese es otro problema grande, ¿no? Ese es un problema grande, el problema de los sedimentos es serio. También se podía, bueno, yo no sé si a estas alturas se puede hacer, pero en muchos países del mundo lo que se hace es que en las horas bajas de consumo, la hidroeléctrica genera energía a un motor, a motores y a bombas y regresa en el agua al Es que embalse. eso sería lo óptimo. O sea, sería el sueño ideal, ¿no? Que el agua que se bota se regresa, pues. Así se hace. Tendríamos energía asegurada todo el tiempo. Así se hace en muchos países del mundo. Así se hace, Así se hace en muchos así se Claro. hace en muchos O países sea que del sería mundo. óptimo. Obvio. Claro. Claro, Sería lo en la noche que ideal. baja la demanda, entonces si hay suficiente agua, te sigue generando y regresa el agua, el agua al embalse. Hay una serie de sistemas modernos que se pueden utilizar para mejorar los sistemas, pero usted ve a las mentes burócratas pensando en eso. No. No, pues Están defendiendo el sueldo, están defendiendo los beneficios sociales, los exorbitantes contratos colectivos que tiene. No están pensando en el país, son igual que los políticos. Y, no, sí, son pero parte además del tema político, porque como usted dice, perdón, Alcito, sí, son a la final la burocracia, que están por decenas de años enquistados, son parte del mismo sistema de la política, pues. Así es. pero también el ciudadano, que cree que porque tiene luz, el sector está sin ningún problema. Y no sabe que para que se genere luz tiene que haber agua, tiene que haber plantas térmicas, tiene que haber ahora lo que está ocurriendo, las energías renovables. Y no convertir nada en panacea, porque cuando empezó el tema de las hidroeléctricas, la panacea, solucionamos el problema eléctrico. Ahora ya no, las térmicas, ahora ya no, las renovables. Todo coadyuva en un momento determinado, pero que el ciudadano sepa que este es un gran problema que tiene el país, las eléctricas, y que obligue al gobierno y obligue a los políticos a solucionar sus problemas. El gobierno con inversiones, facilitando la inversión, y los políticos en la asamblea aprobando las leyes, pues oiga, no aprobando leyes que permitan la inversión extranjera solamente con 10 megavatios, pues oiga, no. Sí, Pues, y también que aprendamos a votar bien, porque desgraciadamente ese es claro que otro sí, problema de claro este que sí. pueblo. Prohibido olvidar, ¿verdad? Eso de prohibido olvidar, aquí a mí me gusta guardar ciertas cositas ahí. Y yo he guardado esta expresión de Rafael Correa en noviembre del 2016. Los apagones eléctricos son parte del pasado. Así lo destacó el presidente Rafael Correa, quien se refirió a la ausencia de lluvias en las últimas semanas en el Austro y que a pesar de eso no afectó al país. Anunció que próximamente entrará en funcionamiento el proyecto Toachi Piratón. Esto fue en 2016, todavía no entra Toachi Piratón. Y esto es una maravilla, esta es la joya de la corona. La posibilidad de que el país se quede sin energía es nula. Ecuador es uno de los países con mayor seguridad energética del planeta. El 2016. 2016. Pero mire Lo tengo anotado desde el es 2016. parte del pasado. La posibilidad que nos quedemos, que Ecuador se quede sin energía eléctrica con Es apagón, nula. es nula. ¿Por qué? Porque Ecuador es uno de los países con mayor seguridad energética del planeta. Híjole, eso fue como cuando mandamos el satélite al espacio, pues. Claro, claro. El satélite famoso, que Enano, ni sé cuánto eso. Pegaso. Pegaso. Es que luego hicieron otro, pues, es lo mismo, y el otro ya no salió. El otro ya ni lo lanzaron después. Pero no solo hicimos el satélite, sino que crearon una empresa nacional de aeronáutica que Sí, se llamaba señor. EXA. Sí. EXA, o sea, es más, fueron al EQ-911 con chompas, como la NASA, ¿no? Con chompas y estamos entrando a la era espacial. ¿Te acuerdas?
O sea, una cosa ridícula por no decir más. Nicolás, estamos a propósito con el ingeniero Nicolás Romero Sangster, ex gerente general del INESEL. Otra consulta en el tema de la línea de transmisión con el Perú. Se dice que, bueno, que estamos muy atrasados, que hay un financiamiento aprobado por el BID y que actualmente, me parece, pueden vender hasta 50 megavatios, Nada más. pero se aspira a llegar a mucho más, ¿no? Con esta línea de transmisión. Eh, ¿Qué beneficios tendríamos en la venta de energía de Perú y no solo la de Colombia? Fuera del que nos dan la energía, pero es más barata o alguna cosa, o no. A ver, lo esencial es que la energía va a estar disponible. Eso es lo O sea, esencial. no importa que sea barato o cara, porque cuando usted no tiene energía, la energía más cara es la que no se tiene. Claro. Totalmente. Ya. Entonces, eso es algo que el gobierno tiene que hacer. Tiene que tratar de acelerar esa interconexión con el Perú para ya no depender exclusivamente de la situación con Colombia. Porque el Perú también nos podría vender y nos podría... Y ya es asunto de saber negociar, ¿no es cierto? De saber negociar qué le podemos dar nosotros a ellos a cambio de la venta de energía. Y el gobierno debería aprovechar ahora para poder, dada la crisis, obtener ayuda de las instituciones internacionales para, de alguna manera, eh, dar un aliciente al sector privado que ha sufrido tanto, porque definitivamente el sector privado ha sido golpeado, el sector productivo me refiero, ha sido golpeado en una forma tal que va a ser muy difícil Bestial. recuperarse. Y yo creo que muchas empresas pequeñas o medianas van a quebrar, va a haber desempleo. Y entonces ese es otro de los aspectos que nos está trayendo estos apagones y estos problemas. Y eso es algo que también hay que atenderlo, porque toda la economía está sufriendo, todo el aparato productivo está sufriendo, El ciudadano común está el sufriendo. ciudadano común está Pues sufriendo, imagínese. Usted está sufriendo por la falta de energía eléctrica, por ¿no? supuesto, Nosotros acá obvio que también, sí. nosotros, todos. Oye, uno se da la vuelta por el centro, Sí. la calle Olmedo o el 9 de octubre, y hay 40 plantitas funcionando ahí, Claro. tratando Por lo menos para prender la licuadora, no Así prender es. la cafetera para vender el desayuno, ¿no? por lo menos, como usted. Claro. Y entonces imagina el ruido que eso hace y el olor que emana. Eso, la contaminación. Pero Terrible. ante la emergencia, como bien dice Nicolás, no, Esto es lo no, uno y lo el otro. costo, pues es mejor eso a no tenerlo. Esa es la gran verdad. ¿Cuál sería, para culminar, ahora que estamos en plena inicio de campaña electoral, eh, una pregunta de rigor para los candidatos y candidatas presidenciales? Mire, eh, me da mucha pena decirlo, pero yo creo que los candidatos presidenciales, con muy raras excepciones, ni siquiera van a entender cuál es la pregunta. De manera, Ah, ya. Yo creía que iba a decir no va a entender el problema. Ah, ni siquiera la no. pregunta. Ya. Entonces no, realmente 17 candidatos, Han quedado en 16 ahora. han quedado en 16. Él digo, con excepciones, hay muy pocos que realmente tienen la capacidad de entender y de conocer cuál es la situación real de este país y tengan en mente soluciones y tengan equipos ya preparados para emprender y hacerse cargo de este país, que es un país que aparece ingobernable realmente. Siendo tan chiquito, ¿no? Siendo tan chiquito como usted dice. No, No imagínese. solamente eso, sino siendo tan rico. Tan rico, claro. Pues aquí tiene de Sí, todo. Usted, oiga, tiene agua, tiene sol a cada rato. Sol es lo que más sol es lo tenemos que más tenemos. para crear energía solar, lo que quiera, ¿no? Agua, Minerales, temperatura, aire, el aire, hasta el Gas. aire, gas. Lo único que no gas tiene, que no se ha bueno, explotado gas adecuadamente, que que no no se... se ha investigado si es que hay más gas que Sí, podría aprovecharse extraordinariamente bien. Todo lo contrario, lo que hemos hecho es que a través de una consulta hemos cerrado pozos petroleros que cuesta un dineral. Y lo peor es que el daño ambiental que causa cerrar esos pozos petroleros es mayor
que estaban ocasionando. Ah, claro. O sea, el daño ambiental va a ser Tiene que peor. Va a ser peor. Tiene que revisarse ese asunto. Eso deberían hacer una nueva consulta. Claro, Sí, lógico. sí, sí. Ahora la gente con mayor conocimiento, porque parece ser que la gente como no toca estos temas, la gente cree que el petróleo solamente lo ve en el momento que usted pone la gasolina, que le dicen esa gasolina viene del petróleo. Pero la gente no sabe nada de qué significa el petróleo en sí, de dónde viene, cómo se produce, cuánta plata hay que tener para tenerlo ya como es en uso del ciudadano. O sea, la gente no sabe. Y lo mandaron a votar de algo que no sabe, solamente por la propaganda. Y la Así es. propaganda donde el gobierno no tuvo la amplitud necesaria para explicarle a la gente lo dañino que significaba votar a favor de la propuesta de estos señores de Estados Unidos, era, ¿no? Yas Unidos. Estados Unidos. Y O que sea, tenía mire, 10 ahí está la años, situación. 10 años en la Corte 10 años en Constitucional. la Corte Constitucional. Cuando hicieron la pregunta, ni siquiera había empezado a Y explotarse. una mala pregunta porque estaba mal planteada. Sí, O sea, una serie de elementos más. La Corte debería de, si es que cree en el país necesariamente, la Corte Constitucional, vamos a revisar este asunto y vamos nuevamente a convocar a la gente, si es que se quiere convocar a la gente para que haga el pronunciamiento pertinente, ¿no? Aunque yo no convocaría al ciudadano, yo realmente ya revería esa situación por orden de la Corte Constitucional. sino que esa corte es, pero aunque ya salió el impulsor, el que impulsó eso, ya no está en la corte, pues no. Da el señor Ramiro Ávila. Exacto, él que era Hay que decirlo con nombres y él era apellidos. Ramiro Ávila, él era el papá y Claro, mamá de y eso. convenció al resto de los jueces constitucionales, ¿no? Sí, ya no está. O capaz, como usted dice ahora, además que se van a sortear otra vez, ¿no? Claro, sí. A 3 más. Además, A lo mejor la suerte ayuda y se van 3 de estos que se autodenominan progre, sí. que lo que son es, en lugar de progre, es retro. Sí, no son progre, son retro. Queremos agradecerle. Nada Sí, más para hacerle un recuerdo, ¿no? Cuando sí, el ingeniero era gerente de Inesel, hubo un equipo de fútbol, pues en Manta que se llamaba Inesel, ¿verdad? Sí, ¿Se sí, acuerda? pero no lo creí yo. Ah, no Eso, lo cree usted. no, no, no. Pero se llamaba Inesel. Eso fue después, pero sí, Así no. se llamaba Inesel, Inesel claro se que sí. llamaba. Y compuesto por trabajadores Inesel, pues, no es Así que es. eran 20 extranjeros que venían acá a jugar. No, no, no. Ah, era por trabajadores Ajá, Inesel. Era trabajador de Inesel, pero eso fue después. Yo ya había salido cuando Manta crearon la el crearon. equipo. En Manta En estaba. Manta. ¿Y qué jugaba en la Fútbol. profesional? No, pues No. nada, era como estibadores navales, que también era de trabajadores de la Del parte puerto. del puerto. Sí. Había Juventud Italiana, también América. Juventud había Italiana, he escuchado. América, bueno, creo que el Manta todavía era, sigue haciendo. Green Cross. Luigi Benincasa Green manejaba Cross uno de también, esos. Luigi claro. Benincasa. Hemos entrevistado al hijo. Audaz italiano. Juventud Audaz italiana. sí. No, Juventud Juventud italiana. El papá era italiano y le gustaba el Juventus. Claro. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer Juventud Italiana. Él Que trabajó. todavía existe. Claro, él trabajó Todavía con existe. José con Juan José Vilaseca, cuando José Vilaseca, vicepresidente de Barcelona, él le ayudaba con un equipo que estaba en Manta que tenía jugadores. De ahí salió Reyes Casís. Claro, famoso Ricardo trajeron- Reyes Lo Casís. trajeron de ahí, de ese equipo. Centro Bueno, forward, apellido goleador. bien manavita. Bien Manaba, claro que sí. Ah, ya. O sea, sale del equipo y lo traen acá a Barcelona. Claro, sí. Mire qué interesante. Gracias. Oiga, Nicolás, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya le hemos propuesto y estamos de acuerdo en organizar no uno, sino 2 foros en esta época electoral, pero con técnicos como el ingeniero Nicolás Romero Sangster y otros al directorio de AER para hacer unas propuestas muy serias respecto a lo que se tiene que hacer y que los candidatos y candidatas se comprometan, ojalá lo lean, de lo que se les propone, que no es tan complicado la realidad respecto a este tema energético. Y por otro lado, no es algo inmediato, que esa es la verdad. No es que No se puede resolver de la noche a la mañana. no se puede resolver de la noche a la mañana. Esa es la triste realidad. Nos vamos a despedir, Nicolás, que tengan un buen fin de semana dentro de lo que se puede. Han bajado a partir de hoy entre 3 y 4 horas los apagones, depende de la zona, ¿no? Sí, yo voy a tener creo que nada más que 5 horas de apagón. Ok, Bueno, entre yo 3 y también 5 cinco, horas. pues, creo que es la media, 5. 5 o 3. Es la media, En mi casa ¿Por qué va no? a ser 4.
hagamos otro grupo también para reunirnos a conversar, a ver cómo podemos resolver la situación de nuestros queridos equipos de Emelec y Barcelona, Sí, que porque cada día estamos están en la peores. chica, Aquí futbolísticamente, melexista Y futbolísticamente usted e barceloncista también. institucionalmente y futbolísticamente están en la lona. yo primero soy guayaquileño y después soy barcelonés y por eso me da muchísima Claro pena que lo que sí. ocurre con Emelec, Sí, sí, y sí. es nuestro hermano de Nuestro barrio. hermano de barrio. Oiga, sin Emelec no hay Barcelona y sin Así Barcelona no hay es Emelec. verdad, Esa y es la eso la gran gente no verdad. está consciente, Para que la correcto. gente sepa Sí, qué sí, es sí, la sí. realidad del equipo de los equipos de astilleros. Sin el uno no hay el otro. Correcto. Nada Así más. es. Sí. Y la verdad que eso merece toda la atención Sí. de nosotros, Sí, los porque guayaquileños. el pueblo es el que siente, ¿no? El pueblo humilde es el que vive eso. Exactamente. Sí, claro, que es el que Exactamente. más tiene ese Ese pobre hombre su está sin, pasión. está sin trabajo, tiene problemas, pero Emelec gana ese fin se armó el día. Por lo Ya que- tiene una alegría por lo menos. Como un antídoto, aunque sea de un día, que Así gane es. Emelec y se olvida de los problemas, de todo, hasta De de la todo. luz. En cambio, si pierde, Ah, no, es una amargura, llega a la casa, le pega a la mujer, se emborracha. se emborracha. Claro, o sea, es lo contrario Terrible, de... terrible, terrible, terrible. Bueno, le agradezco Muchas mucho la gracias. invitación, que Dinero. siempre es agradable estar con amigos. Para nosotros, muy agradable igual. Nos vamos a la pausa y regresamos.